Muy bien. Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en otra cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo. Y hoy intentaré... Ya empezamos tarde, perdón, pero a veces es imposible la existencia en el mundo y en el espacio-tiempo que nos corresponde. Vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que es demasiada información, así que intentaremos hacerlo como siempre en 12-13 minutos. El tema es inteligencia artificial. Entonces vamos a estar escuchando un disco muy ad hoc de Alan Parsons Project, que si no me recuerdo salió por estas fechas en 1970. Su segundo disco, como 78, ¿será? 77, 78. Y vamos a escuchar un disco que se llama I, Robots. Y Yo Robot, ¿no? Que después hizo una película y demás, y este disco también sale de ahí. Está anteriormente basado en una obra literaria de Isaac Asimov, ¿no? De 1950, creo, 51. Un cuento relativamente corto. Vale mucho la pena para toda la gente que le encanta la robótica y la onda de ciencia ficción, inteligencia artificial, y hacia dónde va nuestro futuro, y si alguna vez vamos a tener androides y robots alrededor de nosotros y van a poder controlar nuestra existencia, o si nos van a matar, cosas de ese estilo que siempre hemos pensado. Como digo siempre, es siempre. Llevamos miles de años ideando este asunto, de poder tener máquinas automáticas, lo que los griegos llamaban autómata, ¿no? O los autómatos, automatón en plural, los autómatas, es decir, máquinas que podrían tener ciertas actividades por sí solas, muy rutinarias, muy repetitivas, muy específicas, en las que estaban ya hechos ciertos circuitos mecánicos. Entonces, los primeros fueron, por ejemplo, muchos tipos de relojes, ¿no? Fueron uno de los primeros autómatas que tuvimos. Pero hubo otros muchos artefactos y herramientas que eran autómatas. Y después, evidentemente, también existe toda la mitología con, por ejemplo, Talos, ¿no? Que tenía que darle vueltas a Creta y, en fin, cosas de mitología griega, de tener robots gigantes que podían defenderlos contra los atacantes. Entonces, toda esta capacidad que tenemos y que nos da nuestro cerebro de imaginar a alguien parecido a nosotros, pero que nosotros podamos crearlo, siempre ha existido ahí, por lo menos siempre desde que somos nosotros humanos. Es decir, por lo menos hace 10.000 años o por lo menos 5.000 ya tenemos escritos de que queremos hacer máquinas como nosotros o con ciertas habilidades que solamente en teoría tenemos nosotros. Y ahí justamente vamos a comenzar el tema antes de meternos a más historia. Entonces, inteligencia artificial tiene muchísimos como subclasificaciones y subramas, subcampos, porque además une muchísimos temas de información, tanto a nivel de estudio, o sea, por ejemplo, matemáticas. Hay muchas matemáticas en el asunto y muchos tipos de matemáticas, no solamente un solo tipo. Que aparte juntamos el software con el hardware, ¿no? el programa, el que es un lenguaje digital, bueno, digital ahora, pero bueno, ya todo es ahora. Entonces, un lenguaje que ahora es digital y que además es un lenguaje bimodal, es decir, ceros y unos, basado en algo muy simple, y que al parecer la biología también tiene ciertos patrones como de este estilo bimodales. Entonces, tenemos la parte del lenguaje y luego tenemos la parte de la fuerte, digamos, la parte hard, de la parte material de la máquina, del robot. Pero lo que es realmente importante es el software, ¿no? Es el programa, es el lenguaje, que tan bien organizado está, cómo está como tal conceptualizado y organizado matemáticamente, y después cómo está conectado con otro tipo de información, y eso es lo que hace a un robot que sea eficaz o no, entonces, que sea inteligente. Entonces, inteligencia es un término muy general que básicamente podríamos definir como las capacidades que tiene cualquier ser vivo, no solamente nosotros, ¿no? Capacidades desde el punto de vista cerebral, que el cerebro nos permite tener, desde el punto de vista de obtención de información, todo lo que es percepción, hasta que nos movamos, todo ese proceso de toma de decisiones, la respuesta emocional, no
digamos, motora, ¿no? Ya decimos que la emoción es justamente esa premoción antes del movimiento, y toda la parte como tal creativa, ¿no? Evidentemente aquí entra la parte de atención, el poder tener lenguaje. Entonces todos estos procesos, que son procesos totalmente neurobiológicos, basados en nuestro sistema cerebral, y muchísimas pequeñas reglas a diferentes niveles, desde intracelulares hasta intercelulares, después sistémicas de redes y demás. Entonces, lo que queremos hacer con la inteligencia artificial es aplicar parte de esos procesos que ya tenemos dentro de nuestro cráneo y podemos aplicar a una máquina. Entonces, esto comenzó a darse de manera así muy evidente a principios, mediados del siglo XVIII, y después XIX, especialmente en 1820 y por ahí. De hecho, casi todos los grandes puntos de cambio y de evolución y revolución en estos campos va siempre en paralelo con un proceso de ficción. Es decir, gente que está imaginándose qué podría ser y que se imagina basado en cosas que son y le pone un extra. Entonces, ya hemos hablado aquí del monstruo de Dr. Frankenstein, de Mary Shelley, en 1819, creo, por ahí. Y después, un siglo después, un tipo que se llama Capek hizo también otra obra de ficción, se llama R.U.R., sobre robots. Estamos aquí en 1920. Y después, aquí se viene ya muy rápido porque viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial viene la explosión como tal de la robótica, de la computación, de la cibernética como tal, especialmente con IBM trabajando con los nazis. Otro chisme que a lo mejor no se sabían, pero IBM era un total aliado de Alemania nazi, y especialmente porque Alemania nazi se enfocó a hacer una revolución en este sentido. Y después siguieron otros, como los rusos y los americanos. Después de que Alemania cae en la Segunda Guerra Mundial, se generan dos puntos de generación de información en este sentido: Rusia y Estados Unidos. Y todo este proceso, que sale en los 50, justamente en los 50 es cuando se formaliza ya el campo de inteligencia artificial, donde vamos a unir cosas cibernéticas, cuestiones de ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica y de electricidad, o sea, eléctrica y mecánica, la parte computacional y la parte especialmente neurobiológica a muchos niveles y con muchos detalles, para poder recrearnos. Entonces, lo más difícil de recrear es la creatividad y el lenguaje, pero ahí vamos. Tenemos grandes robots hoy en día. Y robots no quiero que se imaginen justamente como el aparato. El hardware no es lo esencial. Lo más esencial es el lenguaje que utilizamos, es el programa, ¿no? Cómo podemos programar a una máquina. Y este gran salto se dio primero, evidentemente en los 60, cuando llegamos a la Luna, que gran parte fue por los robots, por todas las máquinas y computadoras que teníamos. Pero después en los 90, y Minsky, que fue uno de los primeros iniciadores de todo este proceso, de este movimiento, decía que en los 60 que una generación más, es decir, 30 años más, habríamos resuelto prácticamente las partes más importantes de la robótica, de tener máquinas pensantes, máquinas que nos ayudaran a solucionar problemas que nosotros no podríamos, ¿no? Ya sea porque no somos suficientemente rápidos o porque no podemos unir tanta información, no podemos procesarla matemáticamente y sacar cosas objetivas que nos permitan tomar mejores decisiones. Todavía no llegamos ahí, ¿no? Pero de los 90, especialmente por ahí del 97, que empezó un proyecto que se llama Deep Blue. Y hago todo este proceso porque justamente ya estamos ahí. En 97 no sé nada, ¿no? Yo estaba empezando a estudiar medicina cuando la primera computadora le pudo ganar al ajedrecista más fregón del mundo, ¿no? En ese momento. Y después ha ido haciendo mucho más complejo. Deep Blue, que era un proyecto, justamente de robótica, de inteligencia artificial, especialmente para ganarle a un campeón de ajedrez. Se fue modificando y fue revolucionando a otro proyecto que se llamó Blue Brain Project. Y el Blue Brain Project, también IBM tiene mucho que ver ahí. IBM ha sido por mucho la empresa de manera histórica que más ha hecho al respecto, ¿no? Y que más ha invertido y que tuvo esa visión de que por ahí va el futuro. Entonces, ese proyecto de Blue Brain Project, que después se movió a Suiza, a manos de Henry Markram, que después se convirtió en el Human Brain Project de Europa. Entonces, así fue modificándose. Y lo que queremos ahora, y justamente este proyecto, quiere replicar un cerebro de una mosca. Primero, tener una mosca totalmente, digamos, idéntica a una
mosca real, pero hecha totalmente de manera artificial, ¿no? Y ahí vamos, después sigue el ratón y después seguirán otros animales hasta que nosotros podamos autorreplicarnos, ¿no? De manera digital, que es increíble, ¿no? La parte digital nos ha hecho todo más simple, eso que gracias a Faraday y a Maxwell. Entonces, la inteligencia artificial, lo que yo quería hablarles era, bueno, eso, queremos justamente primero replicar ciertas habilidades que este increíble órgano nos da. Estamos llegando a ellos sumamente rápidos. Y lo primero yo les diría es, no tener miedo, ¿no? Porque el proceso como tal de tener robots, nos ayuda muchísimo, por lo menos en el área, por ejemplo, de neurociencia y neuropsiquiatría, o sea, el proceso de cómo nuestros comportamientos llegan a ser basados en un sistema muy complejo. Lo que hicimos ahora es hacer sistemas que puedan aprender de otro sistema y que justamente entren en esta relación de aprendizaje. No sé si se puede hacer mutuo, pero por lo menos de una sola parte, que es de la computadora. Y ahorita tenemos lo que llamamos machine learning, o máquinas que aprenden, ¿no? Máquinas con capacidad de ir aprendiendo, de ir modificando sus propias respuestas dependiendo de la información que le damos. Esto es relativamente nuevo, y nos ha hecho lograr grandes cosas. Entonces la idea es que en los próximos años prácticamente todas nuestras herramientas en medicina, pero especialmente en neuro, que es lo más complejo, que es una parte muy matemática, con mucha información, la hagamos a través de máquinas que aprenden, de máquinas que automáticamente pueden obtener información, les das ciertas reglas, el lenguaje es aquí lo más importante, para que puedan tomar esa información y crear más información y poder hacer correlaciones y poder darte un diagnóstico increíblemente rápido, increíblemente objetivo. Y eso ya se está haciendo y lo seguiremos haciendo, ¿no? Es un proceso totalmente matemático. De hecho, en 1956, digamos que se hace este campo. Unos 8 años antes, en el 48, fue la primera también convención de neurofisiología. Entonces va muy de la mano todo este proceso. Entre más conocemos de biología y entre más conocemos y podemos manipular la parte electromecánica y después todo lo que es sistemas digitales, todo se viene. Y después se junta como tal cómo podemos medir estas habilidades, que lo llamamos neuropsicología. Entonces ahí aplica más. Entonces se van uniendo diferentes campos hasta que podemos lograr androides, que podamos hablar con ellos, ¿no? No quería terminar sin hablar no de Tesla, sino vino Tesla, pero no es Tesla. Alan Turing, ¿no? Turing fue el primero que justamente acabó la Segunda Guerra Mundial con una computadora. En gran parte se pudo como tal ganar muchas cuestiones en cuestión de guerra gracias a una computadora que podía unir, que podía descifrar un lenguaje oculto, ¿no? Entonces, así como nos ha ayudado desde entonces, ¿no? a poder descifrar lenguajes, lo que queremos es descifrar el lenguaje más complejo que conocemos hasta ahorita y que lo tenemos dentro de nosotros. Hasta la próxima, salud y placer.